¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, estimados alumnos. Hoy día vamos a hablar acerca de la placa madre, ¿no? El quien les habla es justamente el profesor Miguel Ángel Retamoso, a cargo del taller de inclusión digital del Centro de Adulto Mayor de Tinguiña y Parcona. Muy bien, entonces el tema de hoy es justamente acerca de la placa madre y como ustedes observan en pantalla, lo que están viendo justamente ahorita es una placa madre, ¿correcto? ¿Y qué es una placa madre? La placa madre es la parte principal, ¿no? De la computadora. Prácticamente en este componente van a ir todos los dispositivos internos como externos conectados a esta pequeña placa, ¿no? Por eso se le llama placa madre, porque de ahí van a ir conectados, que esta es la parte exterior, que va conectado acá, el teclado, va conectado el mouse, va conectado el monitor, como también impresoras, puede ir conectado también cámaras, entre otros dispositivos, ¿no? Como también podemos conectar los cables justamente de internet o de ethernet, ¿no? Como también podemos conectar otros dispositivos como también inalámbricos, ¿ya? Entonces, aquí ya prácticamente la parte interna vamos a colocar justamente los dispositivos que van dentro de nuestro ordenador, ¿no? Lo más básico y lo más principal, ¿qué cosa es? El microprocesador, ¿no? Que va justamente ubicado donde estoy indicando con el puntero del mouse, en esta base llamado socket. Luego también vamos a colocar acá nuestra memoria RAM, donde que va en estas ranuras. Y acá también vamos a colocar, en este caso, si nosotros tenemos una tarjeta de video, también vamos a colocarlo acá. Como también otros componentes o dispositivos que podemos añadir a nuestra computadora, ¿no? Luego que tenemos también para conectar nuestra fuente de poder, que la vamos a ver ya en detalle. También tenemos el tema de la batería y también tenemos el tema del disco duro o el medio de almacenamiento que nosotros vamos a conectarlo. ¿No? ¿Correcto? En este caso, ¿qué tipo de conector es? SATA, ¿no? Tipo de conector SATA. Muy bien, entonces vamos a ver acá sus partes. Acá, ajá, las partes justamente de la placa madre, ¿no? Haciendo justamente un pequeño resumen de lo que mencioné hace un momento. Y aquí prácticamente me está justamente indicando cuáles son esas partes, ¿no? La parte principal, que es el zócalo del procesador o microprocesador, ¿no? Es donde que va a ir justamente instalado el cerebro de la computadora. Vamos a comenzar con las partes internas, ¿ya? Luego que tenemos nuestra memoria RAM, ¿correcto? Nuestra memoria RAM, ¿no? Luego tenemos también la batería, que es uno de los componentes principales, ¿no? Luego tenemos también las ranuras PCI, ¿no? Que son interfaces de conexión para conectar cualquier tipo de periférico o dispositivo, ¿no? Podemos utilizar estas ranuras. ¿Para qué? Para agregar, por ejemplo, una tarjeta inalámbrica, para agregar, por ejemplo, en este caso, conectores PC2, ¿no? Podemos conectar justamente otro puerto de red, una tarjetita que sea con puerto de red, o como también con puerto telefónico, ¿no? Entonces tenemos las opciones para poder añadir más funciones a nuestras máquinas. Luego que también tenemos nuestro slot para nuestra tarjeta de video. ¿Qué quiere decir acá nuestra tarjeta de video? Que nosotros vamos a colocar justamente, o podemos, mejor dicho, instalar un monitor más, ¿no? Del que ya tiene. Entonces, ¿qué más tenemos? Vamos a ver acá. Ya vamos a tocar un poco mayor a profundidad. Tenemos justamente los NOR o también conocidos como los chipsets, ¿no? Y prácticamente este NOR o chipsets justamente se va a encargar de administrar justamente toda esta zona, ¿no? Parte de la memoria RAM, parte del procesador, ¿correcto? Y luego también tenemos
los short o chipsets, correcto, que se va a encargar justamente de administrar las ranuras PCI, como también justamente los slots de la tarjeta de video. Entonces, el procesador no trabaja solo, siempre va a tener acompañado de estos pequeños chipsets, correcto, o circuitos integrados que me van a permitir gestionar y administrar las funcionalidades de la placa madre. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Acá me dice que tenemos un conector IDE, ¿no? Cuando observamos que nosotros tenemos un conector IDE, que quiere decir que es una tecnología ya antigua. Entonces, esta placa quiere decir que es de generaciones pasadas, ¿no? Actualmente, ¿qué se está utilizando? Correcto, estamos utilizando el puerto SATA, ¿no? Que es la tecnología que ha reemplazado a la tecnología IDE, a esta interfaz, ¿no? Y justamente acá, ¿qué medio iba? Los discos duros, ¿verdad? Acá tenemos dos, ¿no? IDE principal e IDE secundario, donde que nosotros podemos acá justamente instalar un disco duro como también una lectora, ¿ya? A ver, entonces, acá también tenemos el conector de disquete, miren, por eso justamente les acabo de decir que esta es una placa ya de una generación pasada. Ya, como ustedes saben, los disquetes ya no se utilizan, ¿no? Pasaron a la historia o ya pasaron al museo como exhibición, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se utiliza? Ya se utiliza justamente los puertos USB para conectar las memorias flash o pendrive, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos también nuestra BIOS, ¿correcto? Nuestro sistema básico de entrada y salida, ¿correcto? Y donde que aquí va justamente la configuración del setup, ¿no? Luego vamos a ver esta zona de acá, donde que prácticamente van a ir conectados los periféricos o dispositivos externos. Por ejemplo, comencemos con el puerto de red, ¿no? Donde que va justamente instalado el cable de internet. Tenemos los puertos USB, donde que van las memorias flash o las memorias USB, los conectores de audio, miren, ve, ¿no? Y prácticamente estos conectores se diferencian por colores porque cada conector tiene una función, ¿no? El verde que es el audio, justamente el azul y el rosado son justamente conectores auxiliares, ¿no? Pero acá tenemos justamente dos más, ¿no? Entonces, vemos que en esta placa tiene otro sistema de audio, justamente para añadir justamente e integrar otros, eh, o instalar o colocar justamente estos sistemas de audio de 5 en 1, ¿no? Podemos utilizar justamente esta interfaz, ¿ya? Luego tenemos el puerto paralelo, que es un puerto que prácticamente ya no existe, ya no viene en las placas modernas, es justamente para el tema de las impresoras, también un puerto de joystick y también los puertos PS2 donde que va el teclado y el mouse, ¿no? Acá vamos a ver los tipos de placa, miren, ve. La placa que justamente acabo de hablarles al inicio, que es esta de acá, es una placa no ATX, ¿no? Es una placa estándar, pero no es la única justamente que existe en el mercado. Existe otra placa, ¿no? Que es una micro ATX, que es ya para un CPU un poco más pequeño. Pero luego del micro que viene el mini ITX, ¿no? Que ya prácticamente son computadoras un poco más pequeñas, miren, observen. Las diferencias y las dimensiones que tienen cada placa, ¿no? Luego del mini que tenemos el nano, ya que son CPU más pequeñitos, ¿no? Y por último tenemos el pico, ya que son ya CPU ya pero de dimensiones más pequeñas, ¿no? Miren, ve. Entonces, si ustedes observan cómo fueron justamente menorando el tamaño y más que todo la variedad de computadoras que nosotros podemos encontrar en el mercado. No es que exista solamente una versión, sino que podemos nosotros encontrar más versiones, miren, ve, de acuerdo al gusto y al bolsillo del cliente. Si queremos una computadora estándar con estos tipos de características, ¿no? Miren, observen cuántas ranuras PCI podemos tener
y podemos justamente añadirle más funcionalidad a nuestra computadora, ¿no? Todo depende del tipo de procesador, como también de la placa madre y cuánto le vamos a agregar en memoria RAM. Entonces, hay que tener justamente mucho en cuenta de eso, ¿ya? Y acá también justamente ya estamos viendo ya una versión un poco más doméstica. Mira, tienen dos puertos PCI, viene con su puerto RAM, su procesador, correcto. De igual manera acá, solamente tiene una ranura para la memoria RAM, las conexiones básicas para conectar los medios de almacenamiento, correcto. Acá también igual, y por último en el pico, ¿ya? Ahora, vamos a ver en el tema de la fuente de poder, ¿no? Entonces, como ustedes observan, cada placa madre necesita de una fuente de poder para que sea alimentada, ¿no? Cada placa, si no, ¿cómo va a encender? Entonces, justamente acá tenemos estas fuentes de poderes, ¿no? Acá está, fuente ATX, ¿a qué va? A esta placa, ¿no? Ajá. Entonces, acá también tenemos otros tipos de fuentes de poderes, ¿no? Tenemos la SFX, la TFX, que son fuentes ya, digamos, para computadoras, digamos, de línea empresarial. Tenemos también la Flex ATX, que prácticamente son otro tipo de fuentes. Y acá tenemos justamente, ¿no?, la variedad de fuentes que hay en el mercado. La más comercial es la ATX, ¿no? Esta de acá, la que justamente nosotros encontramos en el mercado, ¿ya? Si nosotros queremos una micro ATX también es la misma, pero ya de dimensiones un poco más pequeñas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a cargar un momento. Ya vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Entonces, vamos a ver acá. Entonces acá estamos observando justamente, correcto, nuestra placa madre, miren, ve, ¿no? Nuestra placa madre. Como justamente acá vamos a ver cómo se encuentran instalados los dispositivos externos, correcto, como también aquí hacemos mención a los componentes más principales, ¿no? Memoria RAM, los medios de almacenamiento que pueden ser discos rígidos o como también discos sólidos, ¿no? Que hoy en día justamente en las computadoras actuales son los que están llegando, pues, ¿no? Vamos a ver acá. Entonces, vamos a ver acá. Ajá, acá. Tenemos procesador, correcto, memoria RAM, discos de almacenamiento, que puede ser un disco rígido o un disco sólido, y también justamente nuestra tarjeta de video, ¿no? Entonces aquí observemos que va instalada, ¿qué cosa? Nuestro microprocesador, ¿no? Y acá también estamos observando que va instalada nuestra memoria RAM, ¿no? ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos justamente las ranuras donde que puede ir justamente una tarjeta de video, una tarjeta de Ethernet, ¿no? Y acá justamente tenemos el socket, ¿no? Justamente para que administre los demás componentes, ¿no? Que se encuentran en nuestra placa madre, ¿no? Tenemos justamente acá nuestra pila para que alimente la BIOS. En esta BIOS va un programita que se llama justamente, en un inicio se llama Setup, ¿no? En sus versiones antiguas actualmente se llama UEFI, ¿no? Que es una versión más actual, ¿ya? Pero esta pilita tiene una energía, correcto, que alimenta a este componente. Y si esta pilita de acá se desgasta, claro que se desgasta. Tiene máximo una duración de 5 años. ¿Y por qué dura tanto? Porque esta batería está hecha de un componente llamado litio. ¿Ya? No sé, de repente ustedes escucharon eh, el triángulo de litio, ¿no? Donde que está justamente Perú, Perú, Bolivia, Argentina como Chile, ¿no? Entonces, ¿de dónde extraen ese litio? Pues de dónde más, ¿no? De justamente de acá de Latinoamérica. Y este es un mineral que va a ser, o un mineral, un recurso muy utilizado en la actualidad, ¿no? Gracias a este mineral podemos crear baterías de larga duración. Imagínense,
esta pequeña pila, imagínate cuántos años, ¿no? De durabilidad tiene, ¿no? 5 años, imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos acá? Justamente, entonces acá tenemos nuestro BIOS, ¿correcto? Cada vez que nosotros vamos a encender nuestra computadora, automáticamente lo que va a trabajar justamente es el BIOS, ¿no? El BIOS, ¿qué es lo que se va a encargar? Justamente de ejecutar el arranque y más que todo hacer un pequeño escaneo de todos los componentes que se encuentren conectados a nuestra placa madre, tanto los componentes que van justamente internos como los periféricos que van conectados en la computadora, ¿no? Si algún componente de ellos está mal conectado, no va a arrancar nuestra máquina. De repente puede ser de que nuestra memoria RAM esté mal conectado, no va a arrancar, ¿no? Y como respuesta nosotros vamos a obtener un pequeño pitido. De igual manera en los componentes externos, ¿no? De repente no tenemos el teclado, no lo tenemos bien conectado, o el mouse, ¿no? Igual va a interferir, ¿no? Justamente con el proceso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Justamente revisar, desconectarlo y volverlo a conectar para que pueda justamente cargar nuestro sistema operativo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo justamente todas las plataformas tecnológicas, como son, por ejemplo, ¿qué tenemos acá? La computadora de escritorio, las All-in-One, las notebooks, las ultrabook, las tablets, como están las Chromebooks, las notebooks y los celulares. Cada uno de estos componentes o plataformas tecnológicas tiene una placa madre, ¿ya? Todos estos componentes tecnológicos tienen una placa madre, justamente como estamos observando acá, ¿ya? Pero son ya en dimensiones más compactadas, ¿no? Por ejemplo, este que estamos conociendo, que son estas de acá. En el caso de las lactos también tienen su placa madre, ¿no? Tienen otro tipo de arquitectura, ¿ya? Otro tipo de ventilación, otro tipo de fuente también, ¿correcto? Y recuerden que estos tipos de plataformas tecnológicas necesitan de un sistema operativo para que pueda justamente funcionar. Sin esto no vamos a poder trabajar con nuestras computadoras. Entonces es importante conocer también los sistemas operativos, que lo vamos a ver en otro tema. Y recuerden que no solamente existe un solo sistema operativo, que el más comercial es el Windows, ¿verdad? También tenemos el Linux, también tenemos otra plataforma llamada Ubuntu, el macOS, el Apple y por último el sistema operativo con lo que trabajan justamente los celulares llamado Android. Muy bien, entonces estimados alumnos, nos vamos a quedar aquí en esta ocasión. Recuerden que el video de la clase va a estar colgado a la plataforma de YouTube para que ustedes lo puedan visualizar en cualquier momento, ¿ya? Y puedan justamente conocer más acerca de la placa madre, los tipos de la placa madre, las fuentes de poder y justamente las plataformas tecnológicas, correcto, que existen hoy en día en el mercado. Muy bien, entonces yo les dejo. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense y hasta luego.